Sí, Bueno, doctor. vamos con hipernatremia, ¿no? Eh, hipernatremia viene siendo una de las anormalidades electrolíticas más frecuentes en pacientes hospitalizados. Se va a definir como la concentración de sodio más de 145, ¿no? Eh, y debido, bueno, todos los trastornos del sodio, como ya lo dijimos hace algunas clases, están estrechamente relacionados con el agua, ¿no? Ya con la vasopresina y el riñón, ¿no? Ya que esto contribuye a su tonicidad, induciendo movimientos del agua a través de las membranas. Ya, tenemos que desviaciones de tan solo del 2% en la osmolaridad van a estimular mecanismos compensatorios para restaurar la normalidad, ¿no? La secreción de vasopresina está influenciada por la presión osmótica de plasma y mediada por osmoreceptores que se ubican a nivel del hipotálamo, ¿no? Niveles bajos de osmolaridad suprimen la vasopresina y viceversa, ¿no? Ya, el efecto de osmorregulación también depende del tipo de soluto también depende del tipo de soluto, ¿no? Pues el sodio contribuye al 95% de la presión osmótica y es el soluto más potente para estimular la liberación de vasopresina. La señal que estimula el osmorreceptor es una disminución en el agua intracelular inducida osmóticamente. En cuanto a la regulación hemodinámica, la secreción de vasopresina también se afecta por volumen, por presión o por ambos, ¿no? Esto de aquí es importantísimo, ¿no? Ya que eh, estímulos, estímulos como el estrés, ¿no? Pudieran hacer que se secrete vasopresina, ¿no? Sobre todo para mantener una presión arterial adecuada, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la vasopresina eh, es una hormona que, bueno, que tiene una vida media muy corta, ¿no? Y su efecto es de poco tiempo en realidad, ¿no? Ya, bueno, en los adultos sanos, una disminución aguda de la presión sanguínea aumenta la vasopresina proporcionalmente, ¿no? Ya que una disminución mayor al 10% de la presión sanguínea es detectada por receptores en las aurículas, en el seno carotídeo y en la aorta, ¿no? Enviando señales a través del nervio vago y del glosofaringeo hacia el hipotálamo para estimular la secreción de vasopresina. Ya, bueno, la homeostasis del agua va a depender de tres factores. Esto es importantísimo, ¿no? Mucho ojo con esto, que esto aquí les voy a tomar en el examen, ¿no? Va a depender de tres factores. Uno de ellos es la SEC, otro de ellos es la vasopresina y el riñón, ¿no? Y bueno, la hipernatremia en general puede ser causada por una pérdida de agua neta o por una ganancia hipertónica de sodio, ¿no? Las ganancias, en realidad, la hipernatremia como ya lo vimos en las clases pasadas, viene siendo quizás uno de los trastornos más comunes a nivel hospitalario, pero tenemos que tener en cuenta que la hipernatremia también viene siendo, tiene en algunas partes es considerada como mala praxis, ¿no? Ya que, bueno, el solo hecho de administrar solución salina, pudiéramos aumentar los niveles de sodio, ¿no? Ya siendo la primera la más común, pues la segunda debe ser más carga accidental de sodio o intervenciones terapéuticas, ¿no? La pérdida neta de agua, ¿no? La pérdida neta de agua se da en pérdidas insensibles, que pueden ser cutáneas y respiratorias, en las hipodixias, en las pacientes con diabetes insípida neurogénica, que se da en los pacientes posterior a un trauma cráneoencefálico, en las exéresis tumorales, pacientes que presentan tumores, ¿no? Pacientes con aneurismas, pacientes con meningitis, encefalitis, ¿no? Ingestión de etanol. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cualquier paciente que tenga una patología
cerebral aguda en su transcurso de su internación, pudiera presentar una diabetes insípida, ¿no? Pudiera presentar una diabetes insípida, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta, ¿no? La diabetes insípida nefrogénica, congénita, bueno, que en realidad que es pediatría más que todo, ¿no? Y la diabetes insípida nefrogénica adquirida, ¿no? Que puede ser una enfermedad renal, la hipercalcemia, la hipocalemia, el uso de medicamentos como el litio, como el foscarnet y la anfotericina, ¿no? La anfotericina hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Ya que la anfotericina produce muchos efectos adversos, ¿no? Sobre todo en alteraciones a nivel del medio interno, ¿no? En cuanto a los fluidos hipotónicos, pueden ser de causas renales, en el uso de diuréticos de asa, diuresis osmótica, como la glucosa, la urea, en el uso de manitol, en la diuresis posobstructiva y en la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, ¿no? En las causas gastrointestinales, vómito, drenaje nasogástrico, pacientes que dejan las sondas nasogástricas abiertas, que ya los hemos hablado, diarrea, fístulas enterocutáneas, el uso de laxantes, sobre todo el sorbitol de lactulosa, ¿no? Esto de aquí se da sobre todo en pacientes que son preparados para colonoscopías, ¿no? Las causas cutáneas, las quemaduras, la sudoración excesiva también. Ya, bueno, en realidad que esto aquí es solamente para recordar cuál es la concentración de sodio en cada uno de los fluidos que nosotros producimos, ¿no? A nivel de la saliva. Todo esto solamente para recordarlo, para que lo sepan. Mucho ojo que que esto le voy a tomar en el examen, ¿no? Los grupos de riesgo vienen siendo los grupos de riesgo, los pacientes que se encuentran sedados, ¿no? Ya hablamos las clases anteriores, que uno de los principales factores o uno de los principales estímulos para que se dé o para que se evite los trastornos a nivel electrolítico es la SEC, ¿no? Entonces, los pacientes sedados vienen siendo un grupo de riesgo. Los pacientes dependientes, que ya lo hablamos, los crónicos, secuelados, pacientes afásicos, pacientes con alteraciones del estado mental y pacientes hospitalizados en general. Mucho ojo con los grupos de riesgo, ¿no? La hipernatremia viene dándose, ¿no? Por una ganancia de sodio en infusión de en la infusión de bicarbonato de sodio, ¿no? Por eso nosotros ya sabemos sacar la cantidad de bicarbonato que necesita el paciente, ¿no? Y más que todo eso, algo más, ¿no? Sabemos cuándo administrar bicarbonato de sodio, ¿no? Cuando esté en riesgo la vida del paciente, ¿no? Cuando tengamos un bicarbonato menos de 12 y un pH menos de 7.1. Esos son los criterios diagnósticos esos son los criterios para iniciar una infusión de bicarbonato, ¿no? Para iniciar una infusión de bicarbonato, ¿no? Esto de aquí en realidad sirve como puente hasta que comiencen a hacer efecto todo lo que estamos haciendo, ¿no? Administrar fluidos, administrar vasopresores, ¿no? En realidad que el bicarbonato es un puente o quizás un salvavidas al momento, ¿no? Pero luego tenemos que hacer el resto de cosas que tenemos que hacer para que el paciente mejore, ¿no? Las preparaciones hipertónicas de alimentación, los enemas salinas hipertónicos, ¿no? La diálisis hipertónica, el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de Cushing, ¿no? Ya, dentro de las causas de la hipernatremia hipodíxica tenemos el craneofaringioma, ¿no? Que se asocia a una diabetes insípida, ¿no? Y otros desórdenes hipotalámicos, ¿no? Como vienen siendo el aumento de peso, la polifagia y alteración en la regulación de la temperatura. Perdón,
Ya. Bueno, y los sobrevivientes del coma hiperosmolar diabéticos tienen alterado el mecanismo de la SEC, el mecanismo de osmorregulación, ¿no? Ya, entre las causas tenemos causas vasculares, las ligaduras de la arteria comunicante anterior por aneurismas, las hemorragias intrahipotalámicas, la ligadura de la arteria carótida interna, neoplásicas primarias como el craniofaringioma, el meningioma, metastásicos como afectaciones, tumores a nivel del pulmón, ¿no? O tumores a nivel de la mama, granulomatosis, histiocytosis, sarcoidosis, tuberculosis, ¿no? Pueden ser causas como hidrocefalia, injuria cerebral, la edad avanzada y puede ser como causa idiopática, ¿no? En cuanto a la depresión de agua, bueno, una de las causas puede ser un ingesta insuficiente, en hipodixia, ¿no? Trastornos mentales, personas en edad extrema, pérdidas de agua libres, las pérdidas insensibles, diabetes insípida y pérdidas de líquidos hipotónicos que pueden ser a nivel renal, a nivel gastrointestinal o a nivel cutáneo, ¿no? Lo que da como consecuencia una hipernatremia sostenida, ¿no? También pudiera ser dada, esto aquí en realidad a efecto de resumen, ¿no? Como excesos de solutos, ¿no? Por administración de muchos solutos, ¿no? Uno de ellos es el sodio, bicarbonato de sodio, ¿no? Cloruro de sodio, el agua de mar, ¿no? Otros, la hiperalimentación parenteral dentro del síndrome de sobrealimentación a nivel parenteral también tenemos que como consecuencia pudiéramos tener una hipernatremia, ¿no? Ya, la mortalidad de la hipernatremia crónica o sostenida, más de 48 horas en niños es del 7 al 29% y de la aguda del 43%. En adultos, la hipernatremia va a tener una mortalidad entre 42 y 60%, ¿no? Tenemos que la disfunción del sistema nervioso ocurre en intensidad diferente de acuerdo a la severidad de la hipernatremia, ¿no? Y con lo agudo o crónico de la instauración. Esto ya lo vimos las clases pasadas, ¿no? A diferencia de los niños, los ancianos tienen pocos síntomas, a no ser que el sodio se encuentre por encima de 160, ¿no? El nivel de conciencia se va a correlacionar con el grado de hipernatremia. Los síntomas son más evidentes en ancianos, ya que están asociados a mucha mayor deshidratación en todas las edades debido a la hipovolemia, se encuentra hipotensión ortostática y taquicardia. En cuanto a los síntomas neurológicos como letargia, náuseas, tremores, ¿no? Irritabilidad y confusión. Posteriormente rigidez, opistótonos, convulsiones y coma, que son los síntomas más graves, ¿no? Y también tenemos debilidad y fatigabilidad. Ya, bueno, aquí tenemos las consecuencias que vamos a tener las alteraciones a nivel del sodio, la hipernatremia y la hiperosmolaridad, ¿no? Riesgo de ruptura vascular, ¿no? Pudieran presentarse rhabdomiólisis, afectación a nivel de la gluconeogénesis, alteraciones a nivel de la utilización de la glucosa, hiperventilación, ¿no? Disminución de la contractibilidad ventricular, ¿no? Todos estos son efectos de la hipernatremia, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos un paciente con hipernatremia, tenemos que valorar el volumen extracelular. Si tenemos un volumen extracelular bajo, ¿no? Pudieran ser por pérdidas renales, vamos a tener un sodio, tenemos que sacar un sodio en orina, ¿no? Pudiera deberse diuresis osmótica, el uso de diuréticos, ¿no? Y el fracaso renal no oligúrico, ¿no? En las pérdidas extrarrenales, con un sodio en orina menos de 20, ¿no? Que pueden ser digestivas o acumulación a nivel del tercer espacio, ¿no? Con un volumen extracelular normal, hipodixia, falta de acceso al agua, diabetes insípida que puede ser de origen central o nefrogénica, ¿no? Con un volumen extracelular alto, líquidos hipertónicos, síndrome de Cohn, síndrome de Cushing. Ya, la hipernatremia, el tratamiento se debe enfocar primariamente en la corrección de la causa, ¿no? Y la corrección de la hipertonicidad. Ya, el tratamiento se debe enfocar en pérdida del agua libre, si es una diabetes insípida, pérdidas de sodio hipotónico, si es producida por los vómitos, pérdida de sodio y potasio hipotónico en la diuresis osmótica y ganancia de sodio hipertónico cuando utilizamos una infusión de bicarbonato. Ya, el tratamiento, bueno, utilizamos la fórmula 1 de arlogeno, quizás esta aquí es un poco más
un poco más fácil, ¿no? En el cual, bueno, vamos a utilizar sodio infundido menos sodio sérico dividido para agua corporal total más 1, ¿no? Aquí en este caso el sodio infundido viene siendo 0, ¿no? Para corregir el sodio, ¿no? Y el sodio sérico es el sodio que te da el paciente y lo dividimos para la fórmula del agua corporal total más 1, ¿no? Ya, en realidad recordarlo, nada, porque ustedes ya lo saben, ¿no? La concentración de cada una de las infusiones, ¿no? De rosa, solución salina, ¿no? Aquí lo que mayormente vamos a utilizar son infusiones de rosa o si no, agua libre, ¿no? Ya, bueno, un ejercicio, ¿no? Para eh, eh, aprender a corregir el sodio, ¿no? Bueno, de igual, estos ejercicios van en los exámenes, ¿no? Tenemos un hombre de 76 años, presenta obnubilación, sequedad de las mucosas, piel seca, fiebre, taquinea, presión arterial de 142/82, sin cambios ortostáticos, el sodio sérico es de 168, ¿no? Y el peso de 68 kilos, ¿no? La hipernatremia se interpreta como consecuencia de la deshidratación, ¿no? Está con fiebre, con taquicardia, con taquinea, ¿no? Debido al aumento de las pérdidas insensibles, ¿no? El volumen estimado de agua corporal total de este paciente que pesa 68 kilos, ¿no? Es de 40.8 litros. ¿No? Entonces, la fórmula del agua corporal total, 0.6 por kilogramo de peso en varones y 0.5 por kilogramo de peso en mujeres, ¿no? Se planifica una infusión de 5% de destroza, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la fórmula, no? Sodio infundido, que en este caso viene siendo 0, menos el sodio sérico dividido para el agua corporal total más 1. Nos sacamos que el sodio sérico es de 168, ¿no? Entonces 0 menos 168 dividido para 40.8 más 1, ¿no? Sale negativo. Siempre todos los resultados van a salir negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es el déficit de agua, lo que sacamos es el déficit de agua que le falta al paciente, ¿no? Por eso siempre les sale un resultado negativo, ¿no? Y lo mismo de que dijimos las clases pasadas, ¿no? Que en realidad es la misma cantidad de sodio que vamos a bajar en las 24 horas, viene siendo de 8 a 12, ¿no? Entonces, este viene siendo el valor total de déficit de agua, ¿no? Entonces, para, eh, para nosotros disminuirle, para nosotros disminuirle solamente 10 miliequivalentes, que viene siendo la parte intermedia de lo que debemos de bajar el sodio, lo que hacemos es como objetivo de tratamiento es reducir la concentración de sodio en el suelo aproximadamente 10 miliequivalentes en un periodo de 24 horas. Por tanto, lo que hacemos es dividir 10.000 equivalentes, que es lo que queremos bajar para el total que nos salió de agua libre. Entonces dividimos 10 dividido para 4.1 y por lo tanto se requiere 2.4 litros, ¿no? Hagamos la división, este ejercicio queda como tarea, ¿no? Aparte de los de los ejercicios anteriores que les mandé, ¿no? Y bueno, estos son otro tipo de fórmulas, ¿no? Para tratar de corregir, ¿no? Pero la que usamos es la primera, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de